Jóvenes, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Perfecto, perfecto, bien. Entonces continuamos. Ahora estamos conectados, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, Sí, doctor. vamos a empezar. Muy bien. Entonces, el tema que nos convoca hoy día es conocer sobre los procedimientos diagnósticos que utilizamos en nuestra especialidad en neumología para conseguir las muestras o las biopsias adecuadas que nos conduzcan hacia el diagnóstico definitivo. Son una diversidad de procedimientos diagnósticos y obviamente entre esa diversidad tenemos que elegir el más apropiado de acuerdo a la clínica que trae el paciente y las imágenes radiográficas o tomográficas que presente. Eso nos dará la pauta para elegir el procedimiento que tenga el mayor rendimiento y obviamente el menor riesgo para el paciente. Y los procedimientos diagnósticos van a ser aquellos que nos permitan el llegar a conocer y resolver el problema clínico que trae nuestro paciente. Entonces, si el problema que trae el paciente está en las vías aéreas, vamos a tener que explorar estas vías aéreas a través de lo que conocemos la broncoscopía, como broncoscopía. Y estas broncoscopías a su vez pueden ser rígidas, con instrumentos apropiados que son de acero, rígidos, por eso es su nombre, instrumentos rígidos de acero. Y lo otro es la broncoscopía flexible, que es mucho más cómoda utilizarla, pero también tiene sus indicaciones. Y el aparato en la broncoscopía flexible ya se trata de unos dispositivos que tienen fibra óptica en su interior. Entonces, lo que nos permite la broncoscopía rígida es explorar en vía aérea desde su origen, pasando una vez en la faringe y la glotis, entramos a la vía aérea tráquea y bronquios mayores. En cambio, la broncoscopía flexible nos va a poder ingresar un poco más allá para tomar muestras que pueden ser aspirados bronquiales, lavados bronquiolo-alveolares, biopsias endobronquiales, biopsias transbronquiales, aspiración con aguja de Wandt, aspiración transcarinal para los ganglios que están por debajo de la carina traqueal. Entonces, esos exámenes broncoscópicos son los que nos van a permitir, a través del ingreso por la vía aérea, llegar a la región que las imágenes nos muestran dónde está la patología. Hay otras vías por las cuales llegar a la lesión, que pueden ser las toracocentesis diagnósticas, que ya ustedes lo conocen, cuando hay derrames pleurales, y por la misma vía transtorácica percutánea se pueden tomar biopsias de pleura. Estas a su vez pueden ser
tomadas con una aguja fina que le llamamos bipa, o con agujas de corte para tener muestras de tejido de algunos milímetros, ¿ya? Estas agujas apropiadas para este tipo de biopsia se llaman agujas de Tucut. Luego tenemos ya exámenes más invasivos, como son tomar biopsias pulmonares por videotoracoscopía, que es algo así como las cirugías laparoscópicas en abdomen. Se sabe que se pueden pasar a través de unos orificios pequeños, unos trocar con visores conectados a sistemas digitales para observar el interior. En este caso, si se trata de una videotoracoscopía, para buscar en el interior del tórax o del pulmón lesiones que puedan ser biopsiadas. Cuando nada de esto es posible por la naturaleza y la complejidad de una lesión pulmonar o pleural, se tiene que recurrir a veces a la biopsia pulmonar ya quirúrgica, sea por una toracotomía mínima o una toracotomía a cielo abierto más extensa, ya en sala de operaciones. Entonces, vamos a empezar por lo más frecuente, porque ya habíamos conversado cuando hablamos sobre el derrame pleural que una de las patologías más frecuentes que vemos en el día a día aquí en nuestro país son los derrames pleurales. Por tanto, necesitamos hacer una toracocentesis diagnóstica, ¿no?, para conocer cuál es la naturaleza del líquido patológico que se ha acumulado en el espacio pleural. Entonces, hacemos esta toracocentesis para conocer si lo que muestra una radiografía como una radiopacidad con características de efusión pleural, si ese líquido es un trasudado, es un exudado, es sangre, es pus, es colección linfática quilosa, en fin, esa es la idea. Conocer la naturaleza del líquido. Entonces ya ustedes creo que han visto esta radiografía que les presenté. Cuando vemos esta radiopacidad con características de líquido pleural, donde hay un borramiento del diafragma, y eso recuérdenlo, es característica del derrame pleural cuando desaparece la línea que debiera verse de aquí muy clara del diafragma, ¿no? Y el líquido que asciende por la presión negativa interna de la pleura, más o menos en una forma de curva, la curva de Damasó. Bien, cuando ustedes vean este tipo de radiografías y radiográficamente digan es un derrame pleural, no pueden decir más que eso, que hay líquido en el espacio pleural, pero no saben nada sobre su etiología, hasta que se retire, se extraiga un poco y se analice apropiadamente. Aquí vemos una toracocentesis diagnóstica con un líquido muy clarito, resultó ser un trasudado de un paciente cardiópata con insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí tenemos extracción de pus en un paciente diabético que hizo una neumopatía, una neumonía, con al principio un derrame paraneumónico que terminó así convirtiéndose en pus. Entonces, la intención de la toracocentesis diagnóstica es obtener ese líquido para saber cuál es su naturaleza. Pero desde ya, observando su aspecto y su color, su transparencia o turbidez, o incluso su olor, es característico el olor fétido pestilente que tiene el empiema por gérmenes anaerobios. Todas esas características que vamos obteniendo al retirar el líquido nos pueden ir dando ya una idea de cuál podría ser
el origen del derrame pleural. Pero el examen citológico indicará la presencia o no de sangre, la cifra de leucocitos y si estos predominan en polimorfonucleares o en linfocitos mononucleares. Lo característico en las infecciones bacterianas es presencia de polimorfonucleares y lo característico en la tuberculosis, los linfocitos mononucleares. Muy bien. Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos un líquido pleural serohemático. Ya habíamos conversado que cuando vemos un líquido serohemático hay que sospechar neoplasia maligna. En cambio, aquí tenemos un líquido amarillo citrino, como si fuera Inca Kola, ¿no? Entonces, esto puede ser frecuente en la tuberculosis pleural, pero muchas veces la mayoría de líquidos no es precisamente amarillo citrino, sino más bien algo marrón como si fuera un té, y a veces hasta un té cargado, ¿no? Pero son las características de los exudados por tuberculosis pleural. Aquí tenemos un líquido purulento en el empiema pleural que puede ser bacteriano o gérmenes comunes. Si fueran anaerobios tendría un olor muy fétido, putrefacto, y también podría ser un empiema tuberculoso en el cual en estos casos el BK positivo, si esto fuera un empiema tuberculoso, aquí podríamos encontrar BK positivo, cosa que no encontramos cuando es de este tipo de líquidos amarillos citrinos. Aquí es casi extraordinariamente raro que aquí se encuentre un BK positivo, un frotis positivo. En cambio, si esto fuera un empiema tuberculoso, es más probable que sí encontremos, al menos una cruz. Aquí tenemos un líquido pleural hemopurulento, pus mezclada con sangre, un líquido quiloso. Entonces, buscamos el examen bioquímico para ver si la glucosa está en rango normal o está en nivel muy bajo. El nivel bajo de glucosa es característico de el derrame pleural infectado con presencia de gérmenes, consumo de glucosa por gérmenes. La cifra de proteínas y albúminas serán indicadores de si es trasudado o un exudado y se interpretan los resultados del laboratorio según criterios del AI que ustedes ya conocen. La desgenasa láctica indicará el nivel de inflamación y destrucción tisular. La adenosina diaminasa, conocida como ADA, en cifras mayores de 45 indicarán sospechas de TBC. ¿Okay? Pero un ADA normal, en valores normales, también puede ser encontrado en un paciente con TBC. Así que el ADA positivo mayor de 45 es un elemento más que va sumando para la posibilidad de TBC. ¿Okay? Solamente el BK positivo encontrado podría decirnos directamente que se trata de TBC. Si no es así, los otros indicadores van sumando hacia la posibilidad de TBC. Muy bien, si nosotros encontramos que el líquido que hemos obtenido del laboratorio nos reporta por los criterios descritos de que se trata de un exudado, ya sabemos entonces que es un líquido inflamatorio. Pero ahora nos falta saber cuál es la causa de esa inflamación. Si el líquido pleural viniera con un reporte de BK positivo, pues ahí estaría el diagnóstico hecho, no hay necesidad de avanzar más, se trataría de una TBC pleural. Pero como les repito, es muy raro de que un líquido pleural
habiendo tuberculosis de BK positivo. De modo que cuando tenemos un examen de laboratorio que solamente nos lleva a la conclusión de que es exudado, el siguiente paso es la biopsia pleural percutánea para enviar muestra a anatomía patológica y sea esta ayuda del patólogo el que nos dé el diagnóstico definitivo. Es una técnica similar a la toracocentesis. Ubicado el líquido, se procede a introducir una aguja de Abrams, en cuyo extremo distal hay una ventana que nos permite succión y corte para obtener fragmentos de tejido pleural. Obtenido este fragmento de unos milímetros de tejido pleural, se fija en formol para su estudio por el patólogo, ¿no? Entonces, esta es la aguja de Abrams. Aquí hay una ventanita que es donde se va a aproximar al borde costal para, con un giro que se puede hacer en esta zona, se puede girar, esta ventanita asciende y corta. Entonces, con un giro se abre, con un giro se cierra, y al cerrarse, la ventanita toma un fragmento de tejido pleural. Ven ustedes aquí, con las medidas de higiene y asepsia, antisepsia, se ubica el líquido y se procede a tomar el fragmento de la pleura que aquí se está retirando con una aguja. El líquido se envía al laboratorio. Bien, entonces eso es lo que corresponde a la biopsia pleural corrientemente usada todos los días en la práctica neumológica. Ahora, hay ocasiones en que hay lesiones, sean pulmonares, pleurales o mediastinales, que su posición, su ubicación, lo acercan a la pared torácica. Y si una lesión está vecina en contacto con la pared torácica, entonces eso facilita la toma de la muestra por la vía percutánea. Eso es de una utilidad enorme porque nos evitaría tener que conducir al paciente a una toracotomía. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, tenemos una imagen. Es esta es la imagen patológica. Aquí tenemos una aguja que está entrando por la vía percutánea. Una aguja de Tucut que una vez que ha ingresado la cantidad suficiente y guiado por la tomografía para decirnos que está en el lugar correcto, se toma la muestra que en su extremo distal tiene una lanceta que es la que nos va a permitir hacer el corte. Y luego de eso viene ya fijada la muestra en formol, el estudio por el patólogo. Entonces, esto es una BIPA, una biopsia percutánea guiada por tomografía. Entonces, la BIPA o biopsia percutánea con aguja fina se puede hacer con punción lumbar, aguja de punción lumbar para lesiones pequeñas. Se puede hacer con una aguja cortante de tipo Tucut para lesiones un poquito mayores. Y se puede uno guiar con tomografía, con ecografía en tiempo real o con fluoroscopía, ¿no?
últimamente la ecografía está adquiriendo mucha relevancia porque los equipos cada vez se están modernizando más y prácticamente llegando al extremo de ser miniaturizados, de modo que ustedes podrían tener un ecógrafo del tamaño de un teléfono celular y transmitir la información hacia una laptop o hacia una tablet. Entonces, estos equipos se están modernizando y ya les recomiendo que vayan en el futuro entrenándose en ecografía porque en todas las especialidades esto se va a imponer. El objetivo de una biopsia pulmonar transtorácica, sea por BIPA o biopsia Trucut, es tomar muestras de nódulos, masas pulmonares sospechosas de neoplasia, o también una tumoración pleural, como puede ser un mesotelioma, o masas del mediastino con una porción periférica en contacto con la pared torácica. Y bueno, ya lo hemos comentado aquí. Sigamos, obviamente tenemos que preparar al paciente con una sedación o una anestesia, monitorizar al paciente y tener siempre la pulsioximetría, de preferencia no opcional, sino siempre tenerla con el paciente para estar al tanto de que sus funciones vitales están indemnes y no hay complicaciones mientras hacemos el examen. Aquí tenemos un nódulo sospechoso de metástasis. Vean que está pegado a la torácica. Vamos a ver, aquí está, el mismo nódulo siendo abordado con ayuda del tomógrafo. La aguja da en el centro y se puede tomar una muestra por aspiración. Aquí tenemos lo mismo, vean ustedes, un nódulo vecino a la pared torácica. Aquí, en el momento en que se toma la muestra, ahí está la aguja, ustedes. Y luego en control, después de la biopsia, se observa que no se ha producido neumotórax. Esa es una de las complicaciones, ¿no? Una de las indicaciones. Ahora, obviamente que tenemos que conocer que el paciente tiene que estar en condiciones estables. Si hay hipoxemia, corregirla. Si hay coagulopatías, obviamente tenemos que corregirlas previamente porque no vamos a hacer un procedimiento en el cual puede sangrar si el paciente tiene un problema de coagulación. Todos esos inconvenientes hay que corregirlos, estabilizar al paciente y saber siempre que las complicaciones de una biopsia pulmonar pueden ser el neumotórax y el hemotórax. Conociendo esas complicaciones, estaremos alertas a no producirlas. Bien, vamos a avanzar con esto. Ya. Aquí tenemos otra imagen. Ven ustedes, esta ya es más grande que un nódulo, esto ya es una masa. Y aquí se ve la punta de la aguja entrando en la masa. Aquí tenemos otra, donde la aguja está aquí. Entonces, estos son casos en los cuales se recurrió a la BIPA. Bueno, entonces hemos tocado el tema del derrame pleural para conocer el líquido y el diagnóstico definitivo en la biopsia de pleura. Hemos conocido cómo abordamos los nódulos,
periféricos que están en contacto con la pared a través de bypass o biopsias con Trucut. Ahora vamos a ver cómo utilizamos la broncoscopía rígida en nuestros pacientes. La broncoscopía rígida es usada, o mejor dicho, fue el primer tipo de exploración de la vía aérea que se hizo a principios de los años 1900, o quién sabe, unos años antes, cuando en forma rudimentaria, con algunos instrumentos, con iluminación, como decía, muy rudimentaria, intentaba al inicio explorarse la garganta y una zona un poco más inferior, tratando de ver la glotis. Luego fueron inventándose instrumentos que fueran un poco más invasivos y así nace la broncoscopía rígida. Aquí tenemos, por ejemplo, una simulación. Este es un broncoscopio rígido, es un tubo de acero que tiene una serie de dispositivos para introducir aquí una fuente de luz que pasa por el interior del tubo y la imagen se traslada a una pantalla donde yo puedo ver lo que está en el interior de la vía aérea y dispositivos para ventilar, oxigenar al paciente, porque como es obvio, cuando uno invade la vía aérea, se la está ocluyendo, le está restando posibilidad de ventilar, entonces hay que suplir eso con una oxigenación adecuada. Aquí lo que estamos haciendo es, este es un maniquí, esta es una simulación, estamos enseñando a unos colegas a la técnica de la broncoscopía rígida. Estuvimos por aquí en una reunión internacional de especialistas para alcanzar los conocimientos últimos en neumología intervencionista a través de la broncoscopía rígida. Eso lo señalo aquí. Vean ustedes una estenosis traqueal que ha sido liberada con las técnicas apropiadas que nos permite la invasión de la vía aérea a través del broncoscopio rígido, como lo ven aquí. Y tenemos, miren, este es el caso de un paciente con una estenosis de tráquea debida a una intubación prolongada en ventilación mecánica. Esta es una de las complicaciones principales de la ventilación mecánica invasiva. El tubo endotraqueal produce una reacción inflamatoria y granulomatosa en la luz de la tráquea y esta se estenosa. Bueno, hay técnicas para liberar completamente esto y dejarlo como aquí lo vemos. Bien, entonces usamos la broncoscopía rígida para tratamiento de lesiones benignas y también malignas de la vía aérea, como estenosis, tumores de tráquea, tumores en los bronquios principales y en los bronquios lobales. Con ellas se puede tomar biopsias para diagnóstico definitivo que permite tratamiento. La ventaja de una broncoscopía rígida es que el calibre del instrumento nos permite pasar pinzas y dispositivos de un mayor calibre, a diferencia de la broncoscopía flexible, que los pinzas y cepillos todos son, por la característica del equipo, de un calibre mucho más pequeño y nos da también muestras de menor tamaño, la flexible, mientras que con la rígida podemos
tomar mejores muestras, ¿no? Broncoscopía flexible. Vamos a ver. Aquí tenemos un broncoscopio flexible, ¿no? Parecido a un endoscopio que utilizan los gastroenterólogos, pero los gastroenterólogos van al esófago y el estómago, y nosotros obviamente vamos a la vía aérea. En el interior de este broncoscopio flexible hay fibra óptica. Un grupo de fibras transmite luz y otro grupo de fibras recibe la luz que transforma en imágenes. Y en el mango hay transductores que transforman esas imágenes en señal eléctrica para verlos en una pantalla que está en este sector. Entonces, este es un broncoscopio flexible digital, ¿no?, en que la imagen se ve en una pantalla. Hay broncoscopios que no tienen estos dispositivos para visión digital, sino que la visión es ocular. En este caso, como es más moderno y la imagen se ve en pantalla, el operador está viendo la pantalla. Cuando se trata de un broncoscopio óptico, la visión tiene que ser directamente a el manubrio donde están los lentes ópticos. Muy bien, entonces, a veces las lesiones que necesitamos tomar una muestra no están periféricas como para abordarlas a través de una biopsia con aguja, pero tampoco no están las lesiones al alcance de la vía aérea, sino que están en una posición intermedia, que no las podemos abordar a través de agujas por la pared, ni tampoco las podemos abordar directamente viéndolas en el interior del bronquio, porque están más allá en el propio parénquima. Entonces, aquí tenemos una imagen, por ejemplo, con una posición que requirió hacer una biopsia transbronquial. Este es el broncoscopio, y por el interior estamos pasando una pinza. Este es un esquema, una pinza que va a tomar una mordida, un fragmento de este tejido, pero ¿cómo sabemos que la pinza está llegando directamente al sitio que queremos? Porque esto lo estamos viendo en tiempo real en un fluoroscopio, que nos permite ver si la pinza llega o no llega, porque ustedes saben que los bronquios tienen ramificaciones y algunas ramas bronquiales van hacia arriba, hacia el centro, otras hacia abajo, otras hacia atrás, otras adelante. Y si cayéramos, por ejemplo, en este bronquio, la pinza no llegaría acá, haría este recorrido. Pero gracias a la fluoroscopía, pues, llegamos viendo directamente que estamos en el bronquio correcto. Muy bien. Ahora, asimismo, como utilizamos guía fluoroscópica, el problema es la radiación. Entonces, si tenemos un tomógrafo, es mejor utilizar la guía tomográfica, que nos va a permitir, observando directamente con la ayuda del tomógrafo, si estamos en la lesión adecuada. Una vez ubicada
la pinza sobre la lesión, se detiene el tomógrafo para permitirle al operador que está en este sector manipulando el broncoscopio y pasando la pinza para la biopsia adecuada. Muy bien, entonces allí tenemos una imagen en la cual no es muy clara, pero a ver, creo que vamos a tener que pasarla. Sí. Aquí tenemos una imagen de una pinza llegando a la lesión que está por debajo de la carina. Muy bien, entonces hasta aquí tenemos lo que es la exploración clásica con los broncoscopios, sean rígidos o sean flexibles. El avance que ha venido desarrollándose en los últimos años, lamentablemente no en nuestro país, porque estos equipos son muy costosos, es el ultrasonido endobronquial, lo que se conoce como EBUS, que es una broncoscopía en la cual el broncoscopio tiene en la punta, en el extremo distal que va a llegar al interior del pulmón, un ecógrafo y un transductor que va a darnos una imagen por ecografía para buscar lesiones vecinas a las estructuras mediastinales. Esto evita que el pulmón tenga que ser abordado en forma directa en una sala de operaciones con la consecuente morbilidad y posible mortalidad, porque esta es una técnica poco invasiva. Como verán, es una ecografía. Aquí tienen, por ejemplo, el transductor en la punta del broncoscopio. Pueden comparar el tamaño de un transductor ecográfico, ¿no?, para hacer la comparación. Sí, bueno, el doctor Bonet, el abogado del hospital. Después de la cita para el lunes para una prueba, se claro, caminando por piso. Sí, claro. Habla con Bárbara. Bien, perdonando la interrupción, seguimos. Entonces, tenemos aquí, vean ustedes, el tamaño pequeñísimo que tiene un transductor ecográfico en el extremo distal del EBUS. Y entonces, la idea es ingresar por la vía aérea y activar el ecógrafo para buscar lesiones que estén adyacentes a la vía aérea, como son ganglios, pequeñas tumoraciones, ¿no?, básicamente. Bien, entonces les decía que esta técnica, que seguramente ustedes lo pueden buscar como información en la bibliografía, está desarrollada en otros países, pero todavía no llega al nuestro, por tratarse de equipos muy costosos que superan los $100.000 por un equipo de estos. Otra técnica, la toracoscopía semirrígida, que es como un, digamos, en este lado tenemos un toracoscopio con dispositivos metálicos, ¿no? Pero acá tenemos uno con técnica similar al de la broncoscopia flexible. Ustedes pueden ver cómo la rama es mucho más corta, no es tan largo como un broncoscopio flexible, y se puede introducir por la pared torácica
para con visión directa tomar muestras a través de las pinzas que introducimos por el interior de estos dispositivos. Este se parece más a un laparoscopio. Toracoscopía o pleuroscopía es una técnica útil para acceder al espacio pleural, tomar biopsias, dar tratamiento, por ejemplo, las pleurodesis con talco quirúrgico en aquellos pacientes que tienen derrame pleural recurrente. Esta técnica de la toracoscopía o pleuroscopía es de alto rendimiento cuando se usa talco quirúrgico. ¿Okay? La otra técnica es la videotoracoscopía, que se utiliza para cuando se han agotado las otras técnicas en las cuales se ha hecho biopsias pleurales o se han hecho VIPAs y las muestras no son suficientemente importantes como para que el patólogo dé un diagnóstico concluyente. Lamentablemente hay un margen hay un porcentaje de muestras tomadas por estos procedimientos en los cuales el patólogo no puede llegar a la conclusión diagnóstica porque son muestras muy pequeñitas o a veces se deterioran en el proceso de preparación para el examen por el patólogo. Y cuando esto ocurre, pues no queda más remedio que ir haciendo los procedimientos que conllevan una mayor invasión al paciente. Esto, por ejemplo, estos dos procedimientos se hacen ya en sala de operaciones con anestesia general, ¿no? Aún así, la videotoracoscopía es menos invasiva que una mini toracotomía o que una toracotomía a cielo abierto, pero no deja de ser ya un procedimiento más invasivo. Muy bien, entonces aquí tenemos, vamos a ver lo que puede servir de utilidad esto acá. Esta imagen es en sala de operaciones, un toracoscopio con visión directa por el operador. ¿Ok? Aquí el operador está introduciendo en el tórax el toracoscopio, que lo ven ustedes aquí siendo manipulado, y la imagen la están viendo en una pantalla de televisión. Ubicada la zona donde está la lesión, entonces a través del toracoscopio se pueden pasar pinzas delgaditas y bajo visión directa se toman las muestras y eso aumenta la probabilidad de la eficacia diagnóstica. Este es un esquema para que vean ustedes cómo se hace una videotoracoscopía donde se introducen los tócares para, bajo visión directa, buscar la lesión y tomar una biopsia mucho más grande, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el interior de la cavidad torácica y las pinzas tomando una muestra mucho más adecuada, con lo cual el rendimiento es significativamente mayor, ¿no? Aquí tenemos una visión interna de la cavidad pleural con el pulmón colapsado. Vean ustedes, este es el pulmón que está colapsado, ha sido bloqueado para que se contraiga, ¿no? Mientras se puede visualizar la pared interna, vean ustedes las costillas, la visión interna de la caja torácica
el interior, y aquí se ven lesiones de la pared torácica que evidentemente son tumoraciones, las cuales han de ser biopsiadas, ¿no? Aquí con esta técnica se pueden liberar bridas y se pueden tomar biopsias de tumores en la pared torácica. Se puede escindir un nódulo pulmonar. Vean ustedes, todo este es el pulmón. Han ubicado un nódulo que lo van a escindir para llevarlo a patología para el diagnóstico definitivo. Y finalmente, aquí tenemos en los casos que necesitamos introducir tubos para drenaje torácico, ya para cerrar el procedimiento, pues es obvio que de esta manera la caja torácica va a producir una efusión pleural transitoria hasta que se estabiliza el paciente y se pueden retirar los tubos. Aquí estamos viendo internamente, esta es la cavidad interna donde están colocados los tubos para el drenaje torácico. Bien. Pero a pesar de todas estas técnicas que van de menor a mayor complejidad e invasión del paciente, y obviamente son procedimientos cuanto más complejos, mayor morbilidad, mayor probabilidad de complicaciones. Aún con esos procedimientos, a veces el patólogo no tiene el diagnóstico con la muestra que se le ha enviado. Y hay que seguir elevando el nivel de invasión del paciente, que en este caso sería una biopsia pulmonar por toracotomía mínima, que permite pues la ubicación, la localización de la zona patológica tomando un fragmento pulmonar ya un poco mayor. Entonces, estos son los cortes, las toracotomías clásicas. Ya estos últimos procedimientos que requieren sala de operaciones comprenderán que ya son parte de la práctica del cirujano de tórax. Ya no es el neumólogo hace procedimientos menos invasivos, pero esta última parte que requiere sala de operaciones y son más invasivos ya son del cirujano de tórax. Pero he querido hacer una continuidad para que ustedes vean cómo las muestras que se necesitan para hacer un diagnóstico definitivo no siempre se logran con los métodos menos invasivos y hay que ir aumentando la complejidad y el grado de invasión del paciente para tomar muestras más apropiadas, porque lo que necesitamos es el diagnóstico definitivo. En este caso, con una toracotomía mínima, como de este tipo, se logra extraer el fragmento de pulmón que va a ser biopsiado. Luego de una incisión, el drenaje respectivo hasta que deje de drenar. ¿Ok? Entonces ven ustedes cómo la patología pulmonar es muy diversa, pero afortunadamente hay recursos para lograr tomar la muestra y alcanzar el diagnóstico definitivo. Bien, con esta exposición he intentado darles a ustedes un panorama de cómo el neumólogo utiliza los procedimientos a su alcance y finalmente
el trabajo del neumólogo muchas veces va de la mano con el cirujano de tórax para lograr el diagnóstico definitivo. Hasta aquí tenemos alguna pregunta de ustedes. Jóvenes. No hay preguntas, doctor. Ya. No hay preguntas. ¿Alguno de ustedes se inclina por esta especialidad? Nadie. Todos van a ser dermatólogos. Doctor, una pregunta. Vamos a ver. Sí. Yo me preguntaba si es que un paciente mayor ya de unos 70 años, si tuviera una enfermedad, una fibrosis pulmonar, ¿a ese paciente se le recomendaría hacerse una biopsia pulmonar? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, la mayor parte de casos de fibrosis pulmonar son es posible diagnosticarlos a través de imágenes tomográficas. ¿Ok? Entonces, cuando no se tenía el recurso de la tomografía y no se había estudiado por tomografía todas las características de la fibrosis pulmonar, cuando no había tomografía, con seguridad un paciente con estos problemas entraba a sala de operaciones. Pero la morbilidad es alta. Las complicaciones en pacientes críticos, como son pacientes con fibrosis pulmonar, las complicaciones son altas. Cuando vino la tomografía, y sobre todo la tomografía de alta resolución, prácticamente quedó en claro los patrones de las neumonías intersticiales, que con mucho más frecuencia eran la fibrosis pulmonar idiopática, la UIP, y la neumonía intersticial no específica, el NINE. Cada una de estas tenía sus características propias. Y luego teníamos las fibrosis asociadas a las colagenopatías. La mayor parte de problemas intersticiales pueden entonces ser diagnosticadas y manejadas con imágenes tomográficas de alta resolución. Y eso ha hecho que ya se prescinda de la fibrosis pulmonar, porque en la fibrosis pulmonar de hacer biopsias de pulmón, porque muchos de estos casos son claramente diagnosticados con las imágenes tomográficas. Pero todavía hay un pequeño grupo de pacientes que cursan con enfermedad intersticial no muy clara en una tomografía. Y cuando esa situación acontece, cuando no hay claridad en las imágenes tomográficas de alta resolución, entonces sí puede ser de utilidad una biopsia pulmonar. En esos casos, en los que el diagnóstico no es claro, puede ser de utilidad. Y la otra circunstancia en la que tiene que recurrirse a una biopsia de pulmón puede ser
como parte del protocolo de trasplante pulmonar. Entonces podría ser también la otra condición. Pero afortunadamente ya no todos los pacientes con fibrosis pulmonar tienen que ir a una biopsia de pulmón. Solamente los pacientes en los cuales no hay claridad en el diagnóstico y que es evidente que la enfermedad está en su punto de mayor actividad, y en ese momento una biopsia de pulmón sí puede ser útil. No en todas las neumonías intersticiales, sino en grupo. Y para eso tiene que hacerse, esto no lo puede decidir solamente un médico. Generalmente este tipo de casos clínicos son de valoración de múltiples especialistas y generalmente se toma una decisión en una junta médica. Son casos especiales, pero que sí pueden llegar a una biopsia de pulmón. Efectivamente, claro que sí, pero son ya los menos. Hay que seleccionar muy bien qué paciente debe tener una biopsia de pulmón para evitar la morbilidad y la mortalidad. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Bien, esta especialidad de la neumología, quienes no tienen mayor conocimiento sobre el amplio campo que tiene esta especialidad, piensan que solamente es tratamiento de infecciones y de tuberculosis, ¿no? Hubo una época hace mucho tiempo atrás, que no existía el nombre de neumólogo. Décadas atrás, aquellos que se dedicaban a las enfermedades respiratorias se les conocía como tisiólogos, porque obviamente había tanta tuberculosis en el pulmón que la mayor parte de problemas de pulmón eran tuberculosis. Pero como verán, ustedes en este curso han pasado por múltiples entidades nosológicas y ven que el campo de acción del neumólogo es bastante amplio. Y últimamente, las técnicas de broncoscopía rígidas o las técnicas de traqueoscopía para la valoración de los problemas de la vía aérea, y ya desde hace unos años está adquiriéndose mayor experiencia en manejar problemas de la vía aérea que antes no se podían manejar, porque la vía aérea es una zona que da muy poco margen para trabajar en ella, precisamente porque es la zona por donde se respira. Y si se invade esa zona, es definitivamente pues un problema serio trabajar en una zona tan pequeña y tan complicada. Pero hoy en día tenemos recursos, la tecnología está avanzando cada vez más. Y les puedo contar que en esta semana que ha pasado, aquí en nuestro hospital, hemos hecho una crioablación de un tumor maligno de la tráquea que estaba ocluyendo casi el 90% de la luz de la tráquea. Es decir, un paciente que estaba condenado en unas semanas más a fallecer por una tumoración que le ocluía la vía respiratoria. Entonces, esta semana se ha logrado, con la técnica de la crioablación, que es una sonda muy delgada que pasa por un broncoscopio, y
produce unas temperaturas tan bajas en la punta, es como decir aplicar hielo seco, unas temperaturas mucho más bajas, y el tejido tumoral se congela y se extrae. Entonces, un paciente que tenía, como les digo, el pronóstico de fallecer en pocas semanas por oclusión al 100% de la vía aérea, en este momento ya seguramente unos días más va a ser dado de alta, porque con la crioablación se ha extirpado el tumor y eso obviamente le va a dar un tiempo de vida mayor. Lamentablemente es una tumoración maligna que va a volver a crecer, pero el paciente va a tener un tiempo de vida mucho mayor, una mejoría y va a poder tener una mejor esperanza de vida un tiempo más con la familia. Y lo otro que va a seguir desarrollando estas técnicas de la vía aérea por parte del neumólogo es que, como ustedes muy bien saben, con esta pandemia del coronavirus, los pacientes con afectación severa, grave, que han necesitado ventilación mecánica, que son muchísimos, ustedes saben que las unidades de cuidados intensivos han estado totalmente ocupadas por pacientes en ventilación mecánica. Y el problema que está dejando en aquellos que se recuperan es secuelas de la vía aérea, secuelas de la tráquea, como les he mostrado en esas estenosis de las tráqueas. Entonces, eso es lo que está pasando últimamente con esta pandemia. Aquellos que han estado en ventilación mecánica y han sobrevivido, están de alta, están regresando con las estenosis subglóticas, las estenosis de las tráqueas. Incluso por la ventilación prolongada, la intubación prolongada, están apareciendo traqueomalacias y perforaciones de la tráquea, haciéndose fístulas traqueoesofágicas, complicaciones que son de los pacientes graves en ventilación mecánica por el COVID. Entonces, en estos momentos estamos teniendo una casuística que está aumentando por estas complicaciones que les menciono, donde estas técnicas de exploración de la vía aérea y retiro de tejido granulomatoso o estrecheces de la vía aérea que pueden ser mejoradas con dilataciones con balón o incluso colocación de stent, pequeños tubos de silicona en la vía aérea, van a permitir que los pacientes mejoren su calidad de vida, porque obviamente ustedes comprenderán, si un paciente que tiene una secuela por intubación prolongada de la ventilación mecánica y se le estrecha la luz a hacer un punto, un orificio puntual, el paciente va a tener una dificultad respiratoria enorme. Aparecerá el estridor y luego, obviamente, la disnea al mínimo esfuerzo. Son complicaciones que vamos a poder resolver con la crioablación, con la dilatación, con sondas y tal vez con la necesidad de empezar a colocar stents en la vía aérea. Como ven, la medicina, los problemas médicos van cambiando con las circunstancias y esta pandemia del COVID ha creado un problema
un problema nuevo en aquellos que sobreviven a la ventilación mecánica, pero que creo estamos preparados para resolver con nuevas técnicas modernas. Entonces, ojalá que esto sirva de estímulo para que alguno de ustedes se interese por esta especialidad, que no es solamente tuberculosis, como ya ustedes han podido ver, ¿verdad? Que esta especialidad tiene una parte que es la neumología intervencionista, donde ustedes van a hacer toda una serie de procedimientos para diagnóstico y tratamiento de sus pacientes. Bueno, creo que les he dado un alcance sobre lo que usualmente hacemos en esta especialidad para diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. ¿Alguna pregunta más? Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, perfecto. Es que cuando no me contestan parece que se me ha ido el internet o estoy hablando solo. Pero no, entiendo que están bien ahí. Bien. Bueno, entonces, ¿cuándo es el examen? Lunes, doctor. El lunes. ¿Y qué tal están para el examen? Más o menos. Un 80%. Un 80%, está bien, ¿eh? Está bien. Bueno, espero que aprueben. Yo he mandado unas 3 preguntas, así que vamos a ver qué tal responden. Muy bien, jóvenes, si no hay más preguntas. No hay más preguntas, daríamos por finalizado el tema. Me despido de ustedes y buena suerte. Y si alguno se hace recibir la especialidad, los espero por aquí. Gracias, doctor. Hasta la próxima entonces, jóvenes. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.